Hola chicos, bienvenidos a otro video. En este video ya vamos a entrar al capítulo de flexibilidad, que es un capítulo y un tema que nos va a acompañar hasta el parcial. Así que empecemos. Básicamente lo que haremos en este video será descubrir el por qué utilizamos este método y repasar algunos conceptos que seguramente ya lo han visto en clase eh, para poder utilizar este método. También vamos a ver el procedimiento de este método y bueno, eso sería todo por el video. Así que ahora sí, empecemos con la teoría. Bien, método de flexibilidad. Mediante este método se van a determinar directamente los valores de fuerzas y momentos con los que se construyen los diagramas que nos puedan pedir. También se utilizan estructuras indeterminadamente estables. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya en anteriores cursos hemos podido resolver estructuras, ¿verdad? Porque eran isostáticas, es decir, el número de variables que tenía ese pórtico, esa estructura, era igual al número de ecuaciones que podíamos tener. Por ejemplo, tenemos que esta estructura es isostática, ¿verdad? Sí podrías resolverlo con estática nada más. Pero, y la pregunta está, ¿y qué pasaría si mi estructura no es isostática? Es decir, que el número de variables no es igual al número de ecuaciones como este pórtico. ¿Qué haría en estos casos? ¿Cómo podría yo resolver esta estructura si no es isostática? Pues bien, para poder resolver esta estructura y para poder determinar quizás los diagramas que nos puedan pedir, es necesario conocer el método de flexibilidad, ¿sí? Mediante este método vamos a poder resolver esta estructura. Básicamente lo que hace el método de flexibilidad es primero dividir este pórtico, digamos, en una estructura primaria que es la estable, es decir, la estructura, digamos, llamémosla isostática, es decir, se va a cumplir de que el número de ecuaciones va a ser igual al número de variables, como esta, y después vamos a separar por el número de redundantes. Y estas fuerzas redundantes son las que sobran, vamos a llamarlas así, las fuerzas que sobran y las que impiden que esta estructura sea isostática, ¿no? Conociendo ya esas fuerzas, yo puedo decir que mi estructura es isostática y ya puedo resolver la estructura. Así que nuestro objetivo con este método de flexibilidad va a ser poder determinar estas fuerzas sobrantes, estas fuerzas redundantes, que en este caso, digamos, sería la de acá, ¿no? Esta reacción horizontal. Si yo determino el valor de esta reacción horizontal, yo ya voy a poder determinar y resolver esta estructura isostática, esa estructura primaria, ¿sí? Así que es esencial determinar las redundantes. Bien, eso ya lo vamos a profundizar mejor con los ejercicios y con el procedimiento que voy a mencionar. Así que, pero llévense esta idea, ¿no? De que el método de flexibilidad me va a ayudar a poder resolver estructuras que no son isostáticas, ¿no? A poder resolver estructuras cuyas variables son mayores que el número de ecuaciones. Y también ahora la pregunta va a estar en cómo yo voy a conocer de que mi estructura tiene un mayor número de variables que de ecuaciones y cómo voy a saber cuántas redundantes va a tener mi estructura. Pues bien, para eso es necesario el concepto de grado de hiperestaticidad. Esto se determina como con la suma del grado de hiperestaticidad externo más el interno. Y a su vez el grado de hiperestaticidad externo es igual al número de reacciones externas menos ecuaciones de equilibrio. Mientras que el interno es igual al número de reacciones internas menos las ecuaciones de equilibrio. También pueden usar fórmulas, aquí las dejo por si quieren, pero yo les recomiendo que utilicen estas generales, ¿sí? Porque estas se pueden olvidar, estas les aseguro que no. Entonces, para que se quede mucho más esto, veamos ejemplos. Aquí tenemos una viga. Entonces, si yo quiero determinar el grado de hiperestaticidad, sé que es igual al externo más el interno. Y para determinar el externo, este va a ser igual al número de reacciones externas menos ecuaciones de equilibrio. Así que determinemos primero las reacciones externas. Aquí tenemos un apoyo, entonces tendríamos dos reacciones.
Aquí tenemos un carrito, tendríamos una reacción. Aquí otro apoyo, tendríamos dos. Aquí un empotrado, tendríamos una reacción horizontal, una vertical y un momento. Contamos y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reacciones externas. A este 8 le vamos a restar el número de ecuaciones de equilibrio, que son 3, ¿verdad? Cuando haces sumatoria de fuerzas respecto a X, cuando haces sumatoria de fuerzas respecto a Y, y cuando haces sumatoria de momentos. Así que restamos y te quedaría 8 menos 3, 5. Luego determino el grado de hiperestaticidad interno y esto sería igual a reacciones internas. No hay ninguna reacción interna, así que colocamos 0 y tampoco, bueno, sería 0 nada más. Y al final el grado de hiperestaticidad total va a ser igual a 0. Sí, o aquí, para explicar mucho mejor el grado de hiperestaticidad interno, ese es un corte a esta viga. Si ese es un corte a esta viga, vas a tener tu cortante, tu normal y hasta un momento. Sí, las reacciones aquí internas son 3. Es para explicarlo mejor, son 3. Menos el número de ecuaciones de equilibrios 3 te va a dar 0. Sí, mejor entendámoslo así. Ah, perdón, y aquí el grado de hiperestaticidad total sería 5 más 0, 5. Ahora analicemos esta otra viga, ¿sí? Hallemos primero el externo, que sería 1, 2, 3, ¿verdad? Aquí en empotrado, perdón, hay 3 también, así que tendríamos en total 6, menos las ecuaciones de equilibrio, que sería 3, en total tendremos 3 aquí, y el grado de hiperestaticidad interno, perdónenme, y aquí nos olvidamos otra cosita más, que es que la rótula también me da una ecuación de equilibrio. Así que aquí le resto otro más. Estos son las que les mencioné hace ratito, suma de fuerzas respecto a X, suma de fuerzas respecto a Y suma de momentos. Y esta otra ecuación sería la ocasionada por la rótula. Así que al final el externo va a ser igual a 2 y el interno, tú haces un corte, 3 menos 3, 0. Por lo tanto, en total vas a tener igual a 2. Luego me voy al siguiente ejemplo. Así que primero determinamos el externo, que sería aquí en un empotrado hay 3, y aquí en un apoyo hay 2, tendría 5, menos 3, que son el número de ecuaciones las convencionales, y menos 1, que es el ocasionado por la rótula, y aquí tendría 1, el grado interno sería 3 menos 3, 0, en total vas a tener 1, ¿sí? Y bueno, ahora pasemos a otro concepto que son las fuerzas redundantes y son las fuerzas que les mencionaba hace ratito, ¿no? Estas fuerzas son las fuerzas no necesarias para mantener a una estructura en equilibrio y estable son las fuerzas redundantes. Son las fuerzas que tenemos que determinar. Dichas fuerzas redundantes pueden ser tanto fuerzas de reacción como solicitaciones de miembros que forman parte de la estructura. Pueden ser, como les mencioné aquí, las de reacción. Y usualmente en este curso van a ver que la mayoría de fuerzas redundantes van a ser las de reacción. Y ahora, ¿cómo vamos a resolver la estructura y cuál es este procedimiento que se utilizará en este método? Pues bien, aquí tenemos el procedimiento. Como primer paso se va a determinar los grados de hiperestaticidad y con esto yo voy a poder conocer el número de redundantes. Y hay algo que me olvidé mencionarles y es que el grado que le salga, el total, me va a indicar el número de redundantes que yo necesito conocer y resolver y hallar, perdón, para poder resolver la estructura. Aquí necesitaría 5 redundantes, aquí 2 redundantes, aquí una redundante. Si yo conozco los valores de estas redundantes, yo ya voy a poder determinar la estructura y con ello lo que me pida. ¿Sí?
Como segundo paso voy a seleccionar la estructura primaria y luego establecer las redundantes hiperestáticas asociadas a la estructura original. Por lo general, en los problemas que nos dan, ya nos dicen cuáles son las redundantes, así que no es que tú tengas que elegir, sino que para que sea más fácil que los profesores corrijan, ya dan las redundantes. Luego, se definen coordenadas que fijen los sentidos positivos de los desplazamientos y redundantes correspondientes. Después, se somete la estructura primaria a las cargas externas, la cual sufrirá desplazamientos incompatibles con las restricciones que tenía originalmente. Vamos a calcular el D1P. Es decir, a la estructura primaria, que es estable, a esta le vamos a quitar las redundantes, vamos a resolverla con las cargas iniciales, las cargas externas, las que nos dan. ¿Sí? Si por aquí está así, la vamos a resolver. Sí, las resolvemos. Ya van a ver que para determinar el D1P se van a hacer como una multiplicación, pero eso lo vamos a entender mucho mejor y van a ver que van a aterrizar mucho mejor en los ejercicios. Así que por ahora entiendan que van a separar una parte como estructura primaria y la otra como complementaria o de redundantes. Luego determinamos los desplazamientos en la estructura primaria debido a un valor unitario de las redundantes hiperestáticas. A cada fuerza redundante que nosotras tengamos, vamos a determinar la estructura, ahora como si colocáramos una carga unitaria. Es decir, en el caso este de acá, que nuestra redundante era esta fuerza horizontal, ahora para resolver ya no va a tener carga, solamente le ubicamos una carga unitaria y resolvemos este pórtico y nos van a salir unos diagramas. Luego determinamos los desplazamientos, y aquí vamos a calcular el F1J. Y por último planteamos y resolvemos las ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos o superposición de fuerza. Aquí están las notaciones, el D1P es el desplazamiento de la estructura primaria medido en la dirección de las redundantes y originado por las cargas externas. El X1 son las redundantes hiperestáticas y el F1J es el coeficiente de flexibilidad, que quiere decir desplazamiento en la coordenada Y debido a la aplicación de la carga unitaria en la coordenada J, manteniendo sin carga las otras coordenadas. Estoy segurísima que esto lo van a entender mucho mejor en la clase, porque el profesor ya hace como una demostración a todo este procedimiento. Ya hemos entendido por qué se utiliza este método y para demostraciones estoy segurísima que los profesores también ya lo habrán explicado. Por último, se hace ecuaciones de compatibilidad y con eso se determina el valor de las redundantes. Así que ya con eso ya sabemos más o menos cómo es el procedimiento, cómo calcular el grado de hiperestaticidad, para qué me sirve el método de flexibilidad y ya para aterrizar un poco más sobre todo lo que he estado mencionando, pues vamos a hacer muchos ejercicios para que se les quede bien clarito este método. Así que muchas gracias por su atención.